Y bueno, en esta noche vamos a dar inicio y vamos a comunicar la palabra bendita de nuestro Dios. En esta noche queremos hablar acerca precisamente del tiempo de ocio que todos en algún momento tenemos, ¿verdad? Queremos hablar acerca del poder tener cuidado con ese tiempo de ocio que todos tenemos en algún momento del día o en algún momento, ¿verdad? Durante la semana. Todos tenemos algún tiempecito de ocio, ¿verdad? Algún tiempecito de libertad, algún tiempecito que en algún momento nos damos quizás para descansar, para relajarnos, ¿sí? Ese tiempo que muchas veces ocupamos quizás para distraernos, porque también eso es interesante. En los tiempos de ocio nosotros utilizamos algunos distractores, es decir, en esos tiempos algunos los utilizan probablemente para ocuparse en poder leer algún libro. Yo tengo una de mis hijas que le gusta leer y le fascina leer en lugar de estar viendo televisión o en lugar de estar en el teléfono. Le gusta leer y tiene su colección de libros. Muchos utilizan algunos distractores en ese tiempo de ocio, ¿verdad? Algunos utilizan el recurso de la televisión, los diferentes programas o plataformas que existen para quizás distraerse por un momento. Otros es probable de que en ese tiempo de ocio puedan utilizar alguna red social, ¿verdad? Para poderse distraer, algún entretenimiento o bien algún pasatiempo, porque repito, en algún momento necesitamos quizás salir de la rutina, liberarnos de las carreras de la vida, alejarnos por un momento de todo lo que nos rodea. Y buscamos tener ese espacio, ¿verdad? En donde podamos conectarnos en otro ambiente, en otra esfera, pero precisamente necesitamos en esta noche comunicar esta palabra acerca del poder tener cuidado con el tiempo de ocio, porque es ahí, mis hermanos amados, en donde Satanás se mueve. Es ahí donde muchas veces nosotros somos vulnerables. En el tiempo de ocio, en ese tiempo en donde estamos muchas veces sin hacer nada, en ese tiempo libre donde nos encontramos desocupados, en donde no estamos ocupando nuestra mente, en donde no estamos ocupando muchas veces todo nuestro ser hacia alguna dirección, sino que estamos quizás desconectados. Es ahí donde corremos muchas veces peligro, y por esa razón es que quiero comunicar esta palabra, mis hermanos, porque cuando nosotros vamos a las Escrituras podemos ver algunos casos trágicos que precisamente se dieron en un tiempo de ocio. Precisamente se dieron en ese tiempo de descanso, en ese tiempo de relax, que en algún momento nosotros decimos: me voy a dar un mi break, me voy a dar un mi relax, ¿verdad? Voy a poner una pausa a lo que estoy haciendo, y de repente nos liberamos, nos desconectamos, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Y precisamente en esos tiempos desocupados, en esos tiempos en donde muchas veces nosotros venimos a desconectarnos y nos encontramos en ese tiempo de descanso, muchas veces el enemigo se aprovecha. Por eso quiero que veamos a la luz de la palabra, mis hermanos amados, lo peligroso que es el tiempo de ocio. Por eso todo momento libre que nosotros tengamos, aprovechémoslo, porque qué bueno es poder tener un tiempo libre, qué bueno es podernos desconectar en algún momento del ambiente laboral, del ambiente de negocios. La hermanita, qué bueno es cuando puede desconectarse por un momento del ambiente, de la rutina diaria del hogar, porque eso es estresante, eso cansa.
Sí, asfixia muchas veces y qué bueno es cuando nosotros nos damos, repito, nuestro break, ¿verdad? Un descanso, le ponemos una pausa, nos tomamos un tiempo para descansar en en esas tareas cotidianas de la vida que estamos llevando a cabo. Pero dentro de ese proceso necesitamos nosotros entender que debemos de aprovechar bien ese tiempo de descanso, ese tiempo de relax que nos vamos a dar, que nosotros lo aprendamos a disfrutar. Si vamos a buscar algún entretenimiento, si vamos a buscar algún pasatiempo, si vamos a buscar algún distractor que pueda hacer algo que realmente pueda ser para nuestro beneficio, para nuestra edificación, pero que en ese tiempo de relax, en ese tiempo de descanso, en ese tiempo de ocio que nosotros vamos a tener, no lo ocupemos y no permitamos de ningún modo que nuestro adversario pueda aprovecharse, porque es ahí donde muchas veces el enemigo actúa. Por eso veamos lo que dice el capítulo número 10 y verso 10 del Evangelio de Juan, y quiero iniciar leyendo este texto, porque precisamente, mis hermanos amados, en el tiempo de ocio es cuando el enemigo busca muchas veces cómo destruirnos. En el tiempo de ocio, en el tiempo de descanso, en ese tiempo de relax, en ese tiempo en donde nosotros estamos muchas veces desconectados, el enemigo busca, y el apóstol Juan presenta precisamente, dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Y claro, estas son palabras dichas por Jesús, y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra preciosa de nuestro Dios. Pero aquí la palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, la pregunta es: ¿en qué momento se aprovecha el enemigo para manifestarse? ¿En qué momento se hace presente el enemigo para podernos atacar o para podernos poner muchas veces la tentación, ¿verdad? La oferta, la propuesta que puede ser muchas veces atractiva a nuestras vidas. Esa propuesta, esa oferta tentadora con la que muchas veces el enemigo puede estar acechando nuestras vidas. Precisamente el enemigo no va a llegar cuando usted se encuentra ocupado. El enemigo no va a llegar cuando usted se encuentra trabajando. El enemigo no va a llegar cuando usted está completamente enfocado en sus actividades, en sus labores. El enemigo no se va a hacer presente cuando usted está completamente concentrado en los asuntos del día a día. Pero sí, el enemigo muchas veces se hace presente cuando nosotros nos encontramos distraídos o nos encontramos desocupados. El enemigo muchas veces se hace presente cuando nosotros nos encontramos en ese tiempo de relax, en ese tiempo de ocio, en ese tiempo de descanso, o por qué no decirlo, en ese tiempo donde nosotros nos encontramos probablemente solos, en donde no hay nadie alrededor nuestro, o puede ser de que sí haya alguien alrededor nuestro, pero es probable de que en esos momentos de soledad podría ser un momento por la noche, por la madrugada, que son momentos peligrosos en donde el cristiano, si por alguna razón lleva a cabo alguna actividad fuera del horario en donde está teniendo contacto con su familia, debe de cuidarse. Porque es ahí en donde, en esos tiempos libres, en esos espacios, mis hermanos amados, es donde el enemigo llega a acechar nuestras vidas. Y tal como estamos viendo acá, el Evangelio de Juan, Jesús está diciendo: porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Precisamente en esos tiempos libres, en esos tiempos de relax, de descanso, o donde nosotros estamos desconectados, o en esos tiempos en donde nos podríamos encontrar
rodeados de la soledad es donde el enemigo se hace presente y busca la forma de hacernos caer ante sus propuestas, ante sus ofertas. Y por eso es que en un momento vamos a estar viendo el escenario de algunos personajes que tristemente cayeron ante un momento de ocio, ante un momento, mis hermanos amados, de relax, de descanso, en ese tiempo o en esa etapa en donde quisieron darse a sí mismos ese tiempo, esa pausa, ponerle una pausa a sus actividades cotidianas, y dijeron: me voy a dar mi descansito, pero sin saber que ese momento de pausa, de relax, ese momento de descanso que se iba a tomar, lamentablemente iba a ser para que sucediera algo trágico, en donde el enemigo iba a actuar, en donde el enemigo se iba a mover, en donde el enemigo iba a presentar la oportunidad para fallar, para pecar. Y por esa razón, mis hermanos amados, debemos de entender que el diablo busca precisamente momentos precisos, momentos oportunos. Por eso el diablo se le presenta como se presenta en la Biblia, se le conoce como un cazador. Y el cazador precisamente está enfocado en su presa. El cazador no ve a la presa e inmediatamente se lanza hacia ella. No, el cazador ya tiene vista a su presa. El cazador ya ha identificado a la presa, pero el cazador no actúa en el momento. El cazador espera precisamente el momento, hermano Manuelito, cuando la presa está totalmente confiada, cuando la presa está completamente distraída, cuando la presa considera de que no se encuentra rodeada de ningún peligro, cuando la presa se siente confiada en sí misma. Entonces es ahí donde el cazador sabe precisamente en qué momento atacar. Porque si a la presa la agarra, la presa siendo consciente de quién la está acechando, la presa se va a cuidar. Pero el enemigo, tal como lo estamos viendo acá, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la misión de Satanás. Esa es la misión que Satanás tiene en esta vida contra todo hombre y contra toda mujer de Dios. Y por esa razón estamos hablando precisamente sobre la importancia del poder cuidar nuestros tiempos de ocio, porque precisamente en ese tiempo es donde el enemigo sabe que somos vulnerables. Es precisamente en ese tiempo, en esa ocasión, en donde el enemigo sabe precisamente que podemos ser presa fácil ante él. El enemigo sabe que en esos tiempos de ocio es donde nosotros podemos sucumbir ante la prueba, ante la tentación. Por esa razón, mis hermanos amados, es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener mucho cuidado con esos tiempos de ocio, porque es ahí entonces donde el enemigo aprovechará para poder atacar. No sé si estamos entendiendo la palabra del Señor en este momento. Por eso la palabra nos muestra en el capítulo número 5, versículo 17 de la carta a los Gálatas. La Escritura nos muestra, mis hermanos amados, que hay una carne en nosotros, que hay una humanidad en nuestras vidas que no cesa de hacer precisamente esas ofertas que son completamente contrarias al Espíritu. La carne apetece, mis hermanos amados, el deseo de pecar. La carne apetece el deseo de hacer lo malo. La carne apetece el poder ir en contra de lo que el Espíritu de Dios ha establecido para nuestras vidas. La carne desea cruzar los linderos, los límites que se nos han dado a cada uno de nosotros. Por eso es, mis hermanos amados, que acá el apóstol Pablo escribe diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y dice la palabra que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, la pregunta y la razón por la que estamos citando este texto es porque precisamente en esos tiempos de ocio
en esos tiempos de relax, en esos tiempos de soledad, en esos tiempos, mis hermanos amados, en donde nos damos ese tiempo de descanso o en donde podríamos nosotros encontrarnos solos. Esos tiempos, esas horas, probablemente de la noche, de la madrugada, se pueden manifestar esos deseos carnales. Es precisamente en esos tiempos en donde los deseos de la carne, mis hermanos amados, pueden presentar sus apetitos, pueden ser despertadas las pasiones. Y quizás usted no está pensando en pecar, quizás nadie está pensando en hacer lo malo, pero es ahí en donde el enemigo se aprovecha para querer hacer caer a los hijos y a las hijas de Dios. Por esa razón es que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, porque no solamente estamos siendo acechados por un adversario, nuestro adversario llamado Satanás, sino que aparte de esto, como cristianos estamos teniendo una batalla continua contra aquellos deseos carnales que hay en nosotros mismos. Y por eso la Escritura dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos deseos, dice la palabra, que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por esa razón es que toda oferta que pueda ser contraria al Espíritu Santo, desechémosla. Cuando de repente en esos tiempos de ocio, en esos tiempos de entretenimiento que podríamos tener, de repente usted puede sentir el impulso de ver algo ilícito. No lo haga. No lo haga, porque en el tiempo de ocio o en el tiempo de soledad se puede presentar el momento, la oportunidad, quizás para utilizar, como bien le decía, los tiempos de ocio o los tiempos libres los utilizamos para hacer uso de algún distractor, de algún entretenimiento o algún pasatiempo. Y muchas veces utilizamos quizás las redes sociales, utilizamos la televisión o cualquier otro medio. Es ahí donde corremos peligro. ¿Por qué razón? Porque hay apetitos carnales en nosotros que pueden ser estimulados por nuestra propia carne, por nuestras propias pasiones. Por eso es de que debemos de tener cuidado con esas ofertas que son contrarias al Espíritu Santo. Porque hay una fuerza en usted y en mí que tenemos que controlarla, tenemos que sujetarla a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda. Porque si nosotros no controlamos esas fuerzas que hay en nosotros, ellas nos van a controlar y van a hacer que nosotros hagamos aquello que no es agradable delante de la presencia de Dios. Por eso las obras de la carne son peligrosas, y las obras de la carne precisamente se manifiestan para que nosotros las podamos ejercer precisamente en esos tiempos libres, en esos tiempos de ocio, en esos tiempos, mis hermanos amados, donde nos encontramos desenfocados o desocupados, mejor dicho. Por esa razón es que hay que tener cuidado. Mientras más ocupados podamos estar en esta vida, hay que estar ocupados. Mientras más nos podamos nosotros entretener en algo, busque la forma de estar ocupado. De ningún modo busque el poder estar en ese tiempo de ocio, en tiempo libre, porque una persona, alguien decía algo, me parece que alguien escribía sobre esto, y esta persona decía, creo que es un escritor de algún libro, decía que una mente ociosa se constituye en el taller de Satanás. Una mente ociosa se constituye el taller de Satanás. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al no estar teniendo tiempos libres. Mejor si usted puede ocuparse en el día a día de su diario vivir. Mejor si nosotros nos mantenemos ocupados. Mejor si nosotros estamos enfocados en llevar a cabo nuestras actividades. Y si en algún momento usted se toma ese tiempo libre en el día, ocúpelo para algo productivo.
Ocúpelo para algo edificante para su vida. La Escritura nos muestra, y quiero ir rápidamente a este primer evento, segundo libro de Samuel, capítulo número 11, versículo 1 y verso 2. Podemos recordar el evento de David, este hombre de Dios, este gran rey, este hombre que la palabra nos muestra que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que precisamente fue conforme al corazón de Dios, pero que falló como resultado de un descuido, falló como resultado de un tiempo de ocio, falló como resultado de poder, mis hermanos amados, tomarse ese tiempo de relax. Y es que vuelvo a hacer la aclaración: el que nos podamos tomar un tiempo de relax, el que podamos tomarnos un tiempo de ocio, no es malo. Por ejemplo, las hermanitas, después de haber estado atendiendo todos los asuntos del hogar, merecido tienen que pensemos ahí por las 3, 4 de la tarde, quieran darse su buen relax, merecido lo tienen. Porque el trabajo de la casa es bien cansado. El trabajo del hogar es bien desgastante. El trabajo que se realiza en la casa es un trabajo que la verdad es que no se ve. No se ve el trabajo de la casa, pero abunda de una forma desmedida. Vaya si no abunda. Yo le aseguro de que si usted regresa ahorita, Mana Maribel regresa a su casa, le aseguro de que allá ya está todo listo, nítido, porque los muchachos se quedaron en casita. Impecable va a estar la casa. Siempre hay algo que hacer. En la casa siempre hay que hacer, si es desgastante. Y por eso repito, no estoy con la palabra que estoy comunicando, de ningún modo estoy diciendo de que el tiempo libre sea malo. No, que el tiempo de ocio sea malo tampoco. Pero sí debemos de tener cuidado, porque es en ese tiempo en donde el enemigo se acerca a acechar nuestras vidas, o aquellas pasiones que hay dentro de nosotros, esos deseos carnales que acabábamos de ver en el libro de Gálatas, pueden ser despertados. Porque, mis hermanos amados, hay una humanidad pecaminosa en cada uno de nosotros. Es que el hecho de que nosotros hayamos venido a Cristo no quiere decir de que ahora ya somos santos, ¿verdad? Que ahora solo faltaría que pusiéramos aquí al hermano Edgar, ¿verdad?, en este escaparate, y se pusiera una ventanita aquí de vitrina. No, vamos hacia la perfección, vamos hacia la santidad. Buscamos cada día llevar una vida de santidad, una vida de rectitud. Pero dice la palabra, por eso el apóstol Pedro, hablando acerca de lo que es el acto del bautismo, porque realmente el acto del bautismo es un acto simbólico. El apóstol Pedro dice de que el bautismo, dice, de las aguas nos salva, dice, no quitando. Y si me pudieran ayudar a poner ese texto, dice, no quitando ¿qué dice ahí? Las pasiones de la carne o las obras de la carne, dice ahí la Escritura. Si gusta, citémoslo. Vamos a ver qué no encuentra primero. Pero hablando acerca de lo que es el bautismo, porque, mis hermanos amados, el hecho de que nosotros seamos cristianos, sí, es Pedro, perdón. Ajá. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 21. Escuche lo que dice acá. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora dice, nos salva. Pero hay un paréntesis que dice, no quitando las inmundicias de, ¿qué dice? De la carne, sino como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, cuando dice aquí la Escritura de que no quita las inmundicias de la carne, es porque usted siempre va a seguir teniendo esas batallas. Recuerdo que en una oportunidad íbamos a llevar a alguien a las aguas a bautizar, y esa persona decía, pastor,
Entonces, a partir de este momento en que yo me voy a bautizar, porque era una persona que había tenido problemas con el licor, decía: pastor, entonces ahora que yo me voy a bautizar, quiere decir de que yo ya nunca más voy a tener deseos de tomar, de querer tomar. No, no es así, por el contrario, es cuando más deseos va a tener. Pero es ahí donde el cristiano tiene que cuidarse. Es ahí donde el cristiano tiene que guardarse para Dios, porque las obras, las inmundicias de la carne, como dice aquí la palabra, no son quitadas, sino que el cristiano constantemente tiene que estar batallando, tiene que estar librando esa batalla consigo mismo, en su carne, en su humanidad. Y precisamente si regresamos al libro segundo libro de Samuel, capítulo 11, porque estábamos por citar, ¿verdad?, a David, un rey que fue conforme al corazón de Dios, pero dice la palabra que pecó. Un hombre, mis hermanos amados, que se descuidó. Pero vea, el verso 1 marca la pauta tan impresionante, y el verso 2 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo, oiga esto, si usted puede subrayar esto en su Biblia, es importante, dice: en el tiempo que salen los reyes, ¿qué dice? A la guerra. Esa era una etapa, era una temporada en donde todos los reyes salían a la guerra. Sigamos, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué dice la parte final? Escuche: pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué se quedó haciendo David en Jerusalén? ¿Por qué se quedó David en Jerusalén, mis hermanos? Si dice la palabra, inicia diciendo de que esa era una temporada en donde todos los reyes salían a la guerra. Pero dice la palabra en la parte final de este versículo 1 que David se quedó en Jerusalén. David se tomó ese tiempo de ocio, David se tomó ese tiempo de relax, David se tomó ese tiempo para descansar. Y vea lo que aconteció, versículo número 2 dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y dice la palabra que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la palabra, que era muy hermosa. Betsabé se le prendió a los ojos de David, y no hubo forma que David se sacara de sus ojos, ni de su mente, ni de su corazón, aquella mujer que está viendo desde el terrado de su casa bañada. Y claro, yo por otro lado pienso que imprudencia también de parte de la mujer, porque claro, uno puede estar en su casa, ¿no? Pero sobre todo si alrededor nuestro hay casas de 2 niveles, o hay casas en donde puede haber acceso a donde nosotros estamos, nosotros debemos de ser prudentes, nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos, ¿sí? Y aquella mujer, claro, la del problema, al final no es tanto ella, pero en cierta parte pudo haber culpado. Pero en sí, el problema es de David. Porque la palabra dice que David, en el tiempo de la guerra, él se quedó descansando. Él no salió a la guerra. Él se quedó en su palacio. Y dice el verso 2 que un día, al caer la tarde, él subió a la terraza de su casa. Y de repente, estando viendo en el terrado de la casa real, sin duda había visto para todos lados y no se imaginó lo inevitable, ¿verdad? Por eso un predicador decía: la primer mirada no es pecado. Y quizás en algún momento vamos a estar hablando de ese mensaje. De repente un día de estos vamos a estar hablando acerca de que la primer mirada no es problema. El problema es cuando nosotros hemos identificado algo
algo que es ilícito, algo que es dañino, algo que puede ser destructivo, algo que puede ser nocivo para nuestras vidas. El problema es cuando nosotros ya hemos dado la primera mirada accidentalmente, porque muchas veces son situaciones que no están premeditadas. Cuando nosotros descubrimos algo sin querer queriendo, sin percatarnos, ese no es problema. El problema es cuando después de haber visto algo que puede ser dañino para nuestra mente, que puede ser dañino para nuestros ojos, que puede ser dañino para nuestro corazón, el problema es que después de haberlo visto, seguir redireccionando nuestra mirada hacia aquello que hemos visto y que nos hace daño, y nosotros permitir que aquello que estamos viendo pueda venir a despertar instintos, o como bien acabamos de leer ahí en Pedro, ¿verdad? No quitando las inmundicias, porque la carne, mis hermanos amados, tal como lo presenta el apóstol Pedro, tiene sus inmundicias. Esos paseos, esos deseos, esas pasiones, esos instintos, mis hermanos amados, pecaminosos, que hay que amarrarlos, hay que sujetarlos, hay que, mis hermanos, pedirle al Señor que los pueda controlar, porque muchas veces nosotros no los podemos controlar por nuestros propios medios. Por eso hay personas que tienen tan fuerte esa batalla en el área carnal, que necesitan someterse a Dios, porque si no hay un sometimiento a Dios, definitivamente no se van a poder controlar esos instintos pasionales, esos instintos desordenados de la carne. Hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí el problema fue que David sube al terrado de la casa real, y dice que vio desde el terrado a esta mujer que se estaba bañando. Y dice el versículo número 3, vea, David no solamente la mira, sino que después, tal como se lo acababa de mencionar, esta mujer se le mete a David por los ojos, esta mujer se le mete a David por su mente, esta mujer se le mete a David por todos lados, de modo de que David busca la forma de que esa mujer sea suya. ¿Y cómo era el rey? Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y dice el versículo número 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Se consumó el pecado. Un tiempo de ocio, mis hermanos amados, fue tan nocivo, fue tan peligroso, fue tan determinante para poderse traer abajo la vida de David. David, mis hermanos amados, un hombre que había caminado en rectitud, un hombre que había caminado conforme al diseño y conforme al propósito de Dios, un hombre que se descuidó. Por eso estamos hablando en esta noche sobre el peligro, mis hermanos amados, del tiempo de ocio, porque es precisamente en el tiempo de ocio donde se le puede presentar a usted, hermanito, hermanita, a todos los que me escuchan, los hermanitos de casa, es en el tiempo de ocio en donde se nos puede presentar la oportunidad, la oferta, la propuesta de Satanás, o que pueden ser despertados en nosotros nuestros apetitos carnales para querer hacer lo que no es agradable delante de la presencia de Dios. El tiempo de ocio es un tiempo bien peligroso, es un tiempo bien delicado. Esos tiempos libres que usted tiene, esos tiempos en donde su mente está desocupada, ese tiempo en donde usted está desocupado, debe de aprovecharlos de una forma apropiada para que Satanás, como diría el apóstol Pablo, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus, ¿qué dice? Sus artimañas.
Es que el diablo sabe trabajar de una forma fina, de una forma, mis hermanos amados, astuta. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado con esos tiempos libres. Especialmente el peligro de la soledad, mis hermanos amados. Es un tiempo tan delicado, tan peligroso, y que, tal como se lo decía hace un momento, hoy nosotros tenemos herramientas a nuestro alcance, que si no las sabemos utilizar bien, pueden ser utilizadas para nuestra destrucción, para nuestro mal. Si nosotros no sabemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance, ellas nos pueden destruir a nosotros. Por eso, hermanito, yo no sé si me estoy dando a entender con esta palabra, pero mis hermanos amados, el tiempo de ocio es un tiempo peligroso si no lo sabemos cuidar, si no sabemos administrar ese tiempo de ocio. Será un tiempo peligroso, un tiempo que puede ser para nuestra destrucción. David, en el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, se confió. Se quedó, mandó únicamente a sus generales, mandó únicamente al ejército, pero él se quedó en Jerusalén. Y en ese tiempo en donde todos los reyes tenían que subir a la guerra, David se quedó descansando. Lo que él no sabía, porque mis hermanos amados, muchas veces hay cosas que no están premeditadas. Muchas veces han habido cristianos que han caído en pecados. Y han habido cristianos que nunca estaban pensando en pecar. Han habido cristianos que nunca estaban pensando en hacer lo malo. Pero como estamos hablando, en el tiempo de ocio, el enemigo se aprovecha. En el tiempo de ocio se hace presente esos instintos, mis hermanos amados, que hay dentro de nosotros. Por eso recuerdo una frase, una máxima, un pensamiento que fue dicho por Martín Lutero. Martín Lutero decía, el hombre, hablando acerca del hombre que necesita ser gobernado, necesita ser controlado, necesita ser sujetado por alguien. Martín Lutero decía, el hombre es una bestia, o lo monta Dios o lo monta el diablo. El hombre es como una bestia, o lo controla Dios o lo controla el diablo. Y esa es una realidad. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo, hablando pensando en esa máxima de Martín Lutero, el apóstol Pablo dice que cuando el hombre es vencido de algo, dice, esclavo se constituye del que lo venció, sea de Dios o del pecado. O te controla Dios o te controla el pecado. O nos controla Dios a través de su Espíritu Santo, o nos controlan nuestros instintos carnales, pecaminosos que hay dentro de nosotros. Por eso usted es el que decide quién le gobierna, quién es el que le controla a usted. Pero precisamente en los tiempos de ocio, esos instintos carnales vienen a ser estimulados muchas veces. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente, David sucumbió ante la tentación. David sucumbió ante la oferta del pecado, ante los apetitos carnales que fueron despertados en él. Lamentablemente, David fue débil como cualquiera de nosotros. En algún momento de nuestras vidas quizás lo hemos sido. Por eso es que comunicamos esta palabra, para que podamos ser sabios, para que podamos ser entendidos, para que podamos ser prudentes, para que le pidamos al Señor que nos ayude, para que le pidamos al Señor que pueda dar dominio propio a nuestras vidas y que podamos entender que en esos tiempos de soledad, en esos tiempos libres, en esos tiempos de descanso, en esos tiempos, mis hermanos, de relax, en esos tiempos donde nos damos ese break, ¿verdad? Donde nos damos esa escapadita, hay que tener mucho cuidado. Que tener mucho cuidado, porque las grandes tragedias precisamente han acontecido en soledades
o quizás cuando nos encontramos alejados de las personas que nos rodean, o cuando nosotros nos encontramos precisamente en esos tiempos de descanso. Tenemos que tener mucho cuidado. La Escritura ante esta situación nos muestra y algo que no debemos nosotros de pasar por alto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Es por esa razón, mis hermanos amados, que el cristiano debe de aprender a ser sobrio, no de vez en cuando. El cristiano debe de aprender a ser sobrio en todo tiempo. Dice aquí la palabra: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice la palabra, como león rugiente anda alrededor buscando, dice la palabra, a quién devorar. Ahí anda el enemigo, mis hermanos amados, como ese león rugiente. Yo no sé cuántos han ido a la Aurora, o cuántos han ido allá a Autosafari Chapín, pues. Los leones enjaulados andan dando vueltas, y dan vueltas con una desesperación en su propia jaula. Bueno, claro, en algunos momentos, en algunas ocasiones los vemos echados, ¿verdad? Los vemos durmiendo. Pero cuando el león anda desesperado, cuando el león está desesperado porque quiere comer, ahí anda el león. Se camina para allá, regresa, se va otra vez para allá, regresa, está desesperado. Y tal como vemos acá, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. ¿Cuántas veces el enemigo ha ido a rondear nuestras casas? ¿Cuántas veces el enemigo ha ido a rondear nuestras vidas? ¿Cuántas veces el enemigo ha ido a rondear ahí cerca de donde nos encontramos para ver si logra encontrar un lugar, un espacio donde meterse para podernos destruir, para podernos devorar? Porque eso es lo que el enemigo busca, un solo momento, una sola ocasión. El enemigo busca que usted en ese tiempo libre, usted pueda caer ante sus acechanzas, usted pueda caer ante sus ataques, usted pueda caer y pueda ceder ante sus ofertas. Pero es ahí donde nosotros debemos de ser, como dice la palabra, debemos de ser sobrios. Por esa razón es que hay un escritor que decía estas palabras, dice, y que es algo real, es algo real. Este escritor se llama William Taylor. Él decía: la tentación rara vez llega en horas de trabajo. La tentación rara vez llega en horas de trabajo. Y es algo cierto, porque la tentación no va a llegar cuando usted está ocupado. La tentación no va a llegar y el diablo no va a llegar a acechar cuando usted está con su mente ocupada. Por eso hay un texto, me parece que es capítulo 16 de Ezequiel. Vamos al capítulo 16 de Ezequiel, entre los versículos 44, por ahí. Solo ustedes me confirman, por favor. Pero dice, hablando acerca de Sodoma, dice: porque el pecado de Sodoma, tu hermana, fueron estos, dice: abundancia de pan. ¿Y qué más dice ahí? No sé si alguien lo tiene. Ezequiel capítulo, no es 16, bueno, si no ahorita se los doy. O es 6, vamos a ver. Todavía tenemos unos minutos. Yo espero que estemos entendiendo la palabra, mis hermanos, y sobre todo esta palabra que la estamos comunicando. Capítulo 16, verso 49. Esta palabra es una palabra preventiva. Es una palabra, mis hermanos amados, que nos viene a alertar. Una palabra que nos viene a poner un alto, mire y oiga. Dice acá, hablando acerca de Sodoma. ¿Y quién fue Sodoma? ¿Cuál fue la característica de Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades? Escuche esto, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia.
Número 2, saciedad de pan. La saciedad de pan tiene que ver con la glotonería, abundancia de pan y abundancia de, ¿qué dice? De ociosidad. Es que, mis hermanos, tal como ya lo hemos hablado, una mente desocupada se constituye en el taller de Satanás. Abundancia de saciedad, abundancia de ociosidad, perdón. Abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tenemos que tener cuidado que el tiempo de ocio pueda ser solamente un momento pasajero. Por eso le decía, no permita usted, hermanito, hermanita, el tener demasiado tiempo libre. Si de repente nos encontramos desocupados, busquemos la forma de ocuparnos. Busquemos la forma de estar ocupados, de estar entretenidos en algo, porque no es saludable que una persona se encuentre desocupada. No es saludable que una persona se encuentre sin hacer absolutamente nada. No es nada bueno, porque es ahí donde el diablo se aprovecha. Es ahí donde el diablo acecha la vida del hombre. Por eso William Taylor dice: la tentación rara vez llega en las horas de trabajo, y es algo cierto. La tentación no le va a llegar a una persona que está ocupada. La tentación, la oportunidad de hacer algo malo, no le va a llegar a alguien que está enfocado en sus quehaceres. Pero sí, aquella persona que se encuentra desocupada va a tener ideas. Te le van a llegar, ahí sí, como diría aquel, luzazos de parte del enemigo para querer hacer cosas indebidas, incorrectas. Capítulo número 3 de Génesis, la Escritura nos muestra, mis hermanos amados, el panorama en que cae el hombre. Pero es impresionante, porque la palabra nos enseña en el capítulo número 3 de Génesis que Eva se encontraba sola. ¿Por qué estaba sola Eva? ¿Por qué no estaba con Adán? Es lo que estábamos diciendo, esos tiempos de soledad, esos tiempos libres, esos tiempos de distracción, esos tiempos de ocio son peligrosos. Aquí dice la palabra: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y dice el verso número 2: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morir. Y bueno, aquí la Escritura, por cuestiones del tiempo, lo vamos a cortar. Pero aquí podemos recordar este evento, que la serpiente comienza a entablar esa conversación con Eva. Y comienza a entablar esa relación, y es así como el enemigo, mis hermanos, comienza a confundirnos. Por eso, cuando a su mente le lleguen pensamientos negativos, desde el momento hay que desecharlos. Por eso en otros mensajes, en otras predicaciones hemos comunicado a la iglesia y hemos dicho y hemos comunicado este pensamiento de que es imposible evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Eso es imposible. Pero sí podemos evitar que hagan nido en ellas. Usted no puede evitar, porque pensamientos negativos, pensamientos de pecado, pensamientos malos, pensamientos inicuos van a llegar a su mente. Y eso no es pecado. El pecado es cuando esos pensamientos llegan a nuestra mente y nosotros los incubamos, nosotros le damos lugar a esos pensamientos de pecado. El pecado es cuando nosotros le damos lugar a ese pensamiento sucio, a ese pensamiento de pecado, a ese pensamiento malvado, y lo alimentamos. Y no solamente lo alimentamos, sino que después de alimentarlo, lo llevamos a la práctica. Lo llevamos, mis hermanos amados, para poderlo consumar,
Ahí está el problema. Por eso el pensamiento dice que es inevitable que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos nosotros evitar que hagan nido en nosotros. Es decir, usted no permita, si un pensamiento malo, algún pensamiento de pecado llega a su mente, desde ese momento deséchelo. Desde ese momento córtelo. Desde ese momento sáquelo. No permita de ningún modo que ese pensamiento, mis hermanos amados, pueda ser incubado y luego poder dar a luz. Por eso Santiago presenta ese orden de cómo es el proceso de la ejecución del pecado. Porque Santiago capítulo 1, vayamos así rápidamente, vayamos así corriendito, porque es lo que está pasando acá en el capítulo 3 de Génesis. Santiago capítulo número 1, vea la forma en que lo presenta el apóstol Santiago. (1:13), ¿verdad? Dice, cuando alguno es tentado, gracias amor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, dice la palabra, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso hablábamos hace un momento sobre las obras de la carne, esa naturaleza de pecado que está en usted y que está en mí, y que esa naturaleza de pecado viene a despertar esos apetitos de pecado, esos apetitos carnales, y es lo que nos impulsa. Por eso dice, así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, porque una vez se le da lugar al pensamiento y se alimenta el pensamiento, entonces dice aquí, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque lo primero para poder caer en pecado es que entra un pensamiento. Si ese pensamiento logra incubarse en nuestra mente, seguramente ese hombre o esa mujer ejecutará el pecado. Por eso, cuando a usted le llegue un pensamiento negativo, que a usted le llegue el pensamiento, no es malo, porque a todos tenemos batallas en nuestra mente. El problema es cuando nosotros permitimos que ese pensamiento de pecado se quede ahí, cuando nosotros no lo sacamos. Por eso Pablo decía, derribando, hablando acerca de las armas de nuestra milicia, dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, dice, todo argumento y todo pensamiento que se levante contra la ciencia de Dios. La palabra de Dios es el arma poderosa para que usted y yo podamos cortar, romper, destruir contra todo pensamiento de pecado que pueda venir a nuestras vidas. Y para terminar, así cierro mi Biblia, mis hermanos. El tiempo se me ha terminado, pero una de las formas como nosotros podemos contrarrestar el poderle dar el lugar al enemigo, ¿verdad? Es lo que dice allá en Proverbios capítulo 22 y verso 3. Por eso en el tiempo de ocio tenemos que ser cuidadosos. Debemos de ser sabios, debemos de ser precavidos. Proverbios 22:3 dice la Escritura, el avisado, ¿qué dice? Ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por eso, mis hermanos amados, la mejor forma para no caer en el engaño de Satanás, la mejor forma para no caer ante las oportunidades de pecado, es alejándonos de ella. Alejémonos. El avisado ve el mal, el avisado ve el peligro, el avisado ve que su vida corre peligro y se aleja, se aparta. Por eso, mis hermanos amados, ante la tentación, huyamos. Ante la tentación, apartémonos. Y no permitamos entonces que en el tiempo de ocio, en el tiempo de descanso, en ese tiempo libre,
que muchas veces nos tomamos en nuestras vidas, que vuelvo a mencionarlo para concluir, un tiempo de ocio no es malo, el tiempo de descanso no es nada malo, pero sí es peligroso. Es peligroso, por eso tenemos que saber que si tenemos un tiempo libre, si tenemos un tiempo desocupado, si tenemos un tiempo para descansar o distraernos, aprovechémoslo bien, ocupándonos o buscando entretenimientos que realmente nos puedan edificar. No busque cosas ante ese tiempo de ocio que le puedan ser destructivas, que le puedan ser dañinas. Espero la palabra la hayamos comunicado con claridad para que haya sido entendida para todos y de esa manera poder ser nosotros lo más prudentes que sea posible, ¿verdad? Oremos y démosle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas, siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Hoy nosotros recibimos tu palabra como una exhortación para nuestras vidas. Hoy recibimos tu palabra como esa exhortación, como esa amonestación, Señor amado, para podernos cuidar. Recibimos esa palabra, Señor amado, como una palabra preventiva, Señor amado. Ayúdanos a tenerla presente para que cuando el enemigo quiera venir a acechar nuestras vidas, cuando el enemigo quiera venir a acechar nuestras almas, cuando los apetitos carnales quieran ser despertados, quieran ser estimulados por cualquier fuerza, tú nos puedas dar la fortaleza, tú nos puedas dar la valentía y el coraje para decirle no a las acechanzas del maligno, no a las ofertas de nuestra carne, Señor, de nuestra humanidad. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valerosos para podernos guardar en el temor, en tu temor, Señor, para podernos guardar en santidad, en pureza, en limpieza para la gloria tuya. Guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros ojos y guarda cada uno de los miembros de nuestro cuerpo para que cada uno de nuestros miembros los podamos presentar a tu servicio con pureza, con limpieza, con santidad para la gloria tuya. Es lo que te pedimos para la gloria de tu nombre. Ayuda a aquellos que por alguna razón puedan estar teniendo batallas en su interior, aquellos que están teniendo batallas, acechando el enemigo, acechando sus vidas. Ayúdales, dales la victoria, Señor. Para la gloria tuya, Señor, oramos y te lo pedimos con todo nuestro corazón. Prospera esta palabra en nuestras vidas. Y permite que tu palabra, Señor, siga hablando a lo profundo de nuestro corazón, de manera que podamos ser cristianos fuertes y sólidos ante los ataques y ante los deseos de nuestra carne. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.